Vamos a estar haciendo una meditación y una reflexión en cuanto a este salmo, y a modo de introducción, como siempre lo hacemos, si nos fijamos, allá hay un título o unas palabras de introducción que nos ayudan a entender el contexto del salmo en particular. Fijémonos que dice, por ejemplo, al músico principal. Hermanos, no olvidemos que el libro de los salmos son en esencia oraciones que luego fueron compuestas como himnos y como cánticos en medio del pueblo de Israel, como alabanzas al Señor. Esto es importante. Sobre la palabra que dice allí, no destruyas, fijémonos en nuestras Biblias, al músico principal sobre no destruyas. Lo más probable es que aquí se refiere a un tipo de melodía en particular con la cual se entonaba este cántico, este himno, esta alabanza. Sin embargo, también algunos afirman que David acá podía hacer referencia cuando él mismo no quería destruir a uno de sus enemigos, que era ¿quién? Saúl. Él mismo se negó a la destrucción de Saúl o a los que querían hacerlo. En cuanto a la palabra Mictán de David, hermanos, cuando se usa esta palabra antes de un salmo, recordemos que significa poema o himno al Señor. Eso significa la palabra Mictán en los salmos, y denota la idea de que estos salmos en particular eran grabados en piedra. Hemos visto en los salmos anteriores que estos salmos por el pueblo de Israel eran considerados salmos de ¿qué? Salmos de oro, porque eran grandemente apreciados por el pueblo de Israel. Así eran considerados como una joya preciosa. Algunos incluso indican que David escribió estos salmos en medio de las cuevas mientras huía de Saúl, y que él mismo escribía estos salmos en las piedras de aquellas cuevas mientras él huía de Saúl. Este sigue siendo nuestro contexto. Fíjense que el Salmo 57, el 59, el 56, todos esos salmos tienen el contexto del salmista huyendo de Saúl. Ese sigue siendo el contexto de este salmo. Acá encontramos al salmista en momentos de angustia, en momentos de aflicción, de un peligro apremiante, de vida o de muerte, pero en muchos casos también vemos acá a David con la paz del Señor, en fe, en confianza. Hermanos, también algo importante antes de considerar el salmo propiamente es que debemos considerar un momento lo que se conoce como salmos o oraciones de ¿qué? De imprecación. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver. ¿Qué son las peticiones imprecatorias? A veces hay salmos o hay porciones en cada salmo o en algunos salmos. Este es un caso, el Salmo 58, donde el salmista a veces pide, por ejemplo, ser librado de sus perseguidores, pero en otras pide directamente que ellos sean ¿qué? Castigados, que ellos sean castigados. Una oración imprecatoria en esencia es un lamento, es una expresión de dolor o de indignación ante la injusticia o ante el pecado. Por lo tanto, acá el salmista lo que está pidiendo es en esencia que se haga ¿qué? Justicia, que Dios haga justicia. Y en torno a esto, hermanos y amigos, han surgido algunas diferencias en medio de los creyentes. Por ejemplo, hay algunos que afirman que este tipo de oraciones solamente las podía hacer David, y que un creyente bajo ninguna circunstancia podría hacer este tipo de peticiones. Sin embargo, de manera personal considero, hermanos, que hay una manera lícita en que un creyente puede hacer esto, cuando es llevado por un celo verdadero por el Señor, una tristeza genuina a causa del pecado. Pero por supuesto hay una manera que
ilícita de hacerlo, que puede ser muy peligrosa, y vamos a ver un ejemplo de ello. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando se hace una oración como estas, o cuando alguien hace una oración como estas, de estar siendo llevados más bien por una venganza personal, por un deseo de que nuestro prójimo experimente dolor y sufrimiento, cuando detrás hay odio o hay resentimiento. Hay un ejemplo de esto con creyentes, 2 apóstoles. Vamos a Marcos 3:17. Marcos capítulo 3, verso 17. Marcos 3:17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿Y esto qué quiere decir? Hijos del trueno. Vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo usó este calificativo para 2 de sus apóstoles, Jacobo y Juan. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas, para que miremos de dónde surgieron estas palabras. Lucas 9, versos 54 al 56. Allí dice la palabra: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Acá, hermanos, tenemos un ejemplo de un motivo ilícito para pedir que alguien sea consumido, en el caso de Jacobo y Juan. Ahí el contexto es que nuestro Señor estaba llegando a Samaria, y Samaria no le quiso recibir, no quisieron recibirles. Esto indignó a Jacobo y a Juan, y ellos dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? Y el Señor los reprende. Los reprende, ¿por qué, hermanos? Porque probablemente no había una motivación lícita en estos discípulos. Quizás en ellos estaba arraigado esa enemistad profunda que había entre los judíos y ¿quiénes? Y los samaritanos, por ejemplo. Hermanos, miremos el versículo 1. Dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Acá, hermanos, el salmista tiene en mente una congregación. Acá no se está refiriendo a una asamblea de creyentes. Congregación en este salmo no está hablando de una asamblea de creyentes. Acá se está refiriendo a gobernantes, a jueces. David estaba pensando en personas que tenían la autoridad para hacer valer la justicia. Probablemente jueces que se congraciaron con el rey Saúl para declararle a él un enemigo, un traidor, y que buscan la muerte del salmista. Fíjense que ahí dice: oh congregación. Esto denota un asombro de parte de David, una sorpresa. Y él, en forma de preguntas, empieza su exhortación o su instrucción. Es como si él dijera a esos gobernantes: ¿de verdad ustedes, que supuestamente deben promover y hacer justicia, la están haciendo? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? ¿En verdad ustedes saben lo que es la palabra justicia? Puesto que el Señor manda que se haga justicia con rectitud y con equidad. Y aunque el salmista no da la respuesta, todos sabemos cuál es: un qué, un no. Estos hombres, estas autoridades, estos gobernantes no saben lo que es la palabra justicia. Y nosotros, hermanos, como
oraba ahorita el hermano Kevin, nosotros no somos ajenos a la realidad que vivía acá el salmista. Nosotros vivimos en un contexto y en naciones donde aquellos que deben hacer justicia han hecho todo lo contrario, la pervierten, la corrompen. Y esto, por supuesto, a un creyente le causa ¿qué? Tristeza y le causa indignación también. Del versículo 2 al versículo 5, hermanos, tenemos una descripción de los impíos. Del verso 2 al 5, el salmista hace una descripción de estos jueces, de estos gobernantes impíos, pero también del impío, de cualquier impío, de modo general, de los enemigos del Señor. Y él inicia con una descripción de ¿qué? De su corazón, de su corazón. ¿Cómo es su corazón? Ellos maquinan iniquidades. Todo el tiempo están tramando hacer el ¿qué? Hacer el mal. Todos sus pecados son predeterminados, planeados, organizados. Maquinan el mal. Voy a ir complementando, hermanos, el Salmo con algunos textos de la Escritura. Les pido que sean ágiles en buscarles. Proverbios 4:16. Proverbios 4:16. Allí dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Esa es una descripción de los impíos. Maquinan el mal, no duermen si no han hecho el mal, pierden el sueño. También no solo se hace una descripción de la maldad de su corazón, sino que, por ejemplo, sus manos están manchadas de sangre y de violencia. Fíjense en nuestro salmo. Antes en el corazón maquinan iniquidades, y hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Sus manos están manchadas de sangre y llenas de violencia. Y así ha sido desde el inicio. ¿Recuerdan que Dios mismo dijo esto en Génesis? Génesis 6:11. Allí el Señor dijo lo siguiente, o dice esta porción de la Escritura, Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. La tierra estaba llena de violencia. Pareciera que el diagnóstico que le da la Escritura desde Génesis acerca de la tierra y de sus habitantes no ha cambiado. La tierra sigue llena de violencia. Y acordémonos, hermanos, lo que dice la Escritura, que una de las cosas que aborrece Jehová es aquel que derrama sangre, las manos que derraman sangre inocente. Luego, pasemos al verso 3. David considera una doctrina fundamental en la Escritura, hermanos. Me refiero al pecado original. Algo que David siempre tenía muy presente. No solamente como algo de los impíos, sino como algo que es común de todos los hombres. Por ejemplo, recordemos lo que decía David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. Salmo 51:5. Hermanos, la rebeldía del hombre hacia su Creador viene desde su nacimiento. E incluso antes de su nacimiento. Miren el texto de nuestro Salmo. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde que están en el vientre, desde la concepción misma, ya viene la enemistad y la rebeldía contra el Señor. Y después del nacimiento, por supuesto, esto se refleja a un niño pequeño, por poca que sea su edad. Él miente por naturaleza. Él miente por naturaleza. Y esta rebelión se manifiesta de manera particular
por medio de nuestra lengua, de la lengua o de la mentira. Fíjense que dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, desde que nacieron. De modo, hermanos, que el pecado original es propio a la naturaleza de todo ser humano, con la cual todos nacemos. David sigue comparando o sigue haciendo la descripción de los impíos y empieza a hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, en el verso 4 lo compara con una víbora, serpientes peligrosas, venenosas, impredecibles. Fíjense que dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid. El áspid es una clase de serpiente muy venenosa. El énfasis que tiene este verso es en el veneno. ¿Y qué viene hablando él? De la lengua del impío, de sus mentiras. Transmiten veneno. Él acá hace como una comparación. Hay quienes trataban de entrenar o de domesticar estas víboras, a las cuales les llamaban encantadores. Pero estas víboras son tan peligrosas, tan impredecibles, que ni el mejor de los encantadores podía. Fíjense en el versículo 5, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Estas palabras, esto es una descripción de la maldad de los jueces impíos y del impío como tal. Estas palabras, hermanos, nos llevan a las palabras que usó también el apóstol Pablo en Romanos 3. Vayamos allá un momento, por favor. Romanos capítulo 3. Desde el 10 puede ser. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fijémonos en el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua que engañan, y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Vemos cómo es de similar las palabras que usa el apóstol Pablo en Romanos con lo que David está describiendo acá. Avancemos, hermanos, ahora los versículos 6 al 9. Versos 6 al 9 de nuestro Salmo 58. ¿Qué vemos acá? Lo que les mencionaba al principio. Una oración por la justicia de Dios. Una oración por la justicia del Señor. Lo que hablábamos al inicio. Es una oración porque la justicia de Dios sea vindicada. En otros salmos anteriores, David pide protección de sus enemigos. Acá está pidiendo el castigo de sus enemigos. Veamos, por ejemplo, el Salmo 55, verso 15. Fijémonos que ya en otros salmos anteriores, en algunos versículos, vemos esto. Salmo 51, 15. Miren estas palabras. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Salmo 55, 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Salmo 56, 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. No es la primera vez que David hace este tipo de petición. ¿Qué ora en particular David en nuestro salmo? Él dice que sus dientes sean quebrantados, sus muelas sean quebrantadas,
Las muelas, hermanos, son aquellos dientes que son más fuertes, que desgarran con más fuerza. Y el salmista, desde el salmo anterior, está comparando a sus enemigos como ¿qué? Como leones. Fíjense el Salmo 57, versículo 4. Salmo 57, 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Sus qué? Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. David viene diciendo que los dientes de los enemigos, de sus enemigos, son como las armas más agudas. Él acaba de hablar de que estos hombres tienen veneno en su lengua, en su boca. Por tanto, él desea que aquellas bocas sean quebrantadas, que aquellos dientes sean quebrantados. También, verso 7, que sean disipados, que los enemigos de David, que al mismo tiempo son los enemigos del Señor, desaparezcan, que ellos se esfumen, como el agua en el desierto que se evapora, así ellos desaparezcan, sean disipados, que se deshagan como el caracol que parece que se deshace mientras camina. Fíjense, hermanos, cómo David, inspirado por el Espíritu de Dios, busca ilustrar de una manera muy descriptiva cómo son los impíos. Sean disipados como aguas que corren, pasen ellos como el caracol que se deslíe. Pero su oración va en aumento y finalmente él pide que sus enemigos que mueran, que repentinamente sean consumidos, que sea su juicio, que la tormenta del Señor los arrebate. Verso 9. Así vivos, así airados, los arrebatará Él con tempestad. Acá tempestad es una alusión a la ira de Dios y su juicio. Él está diciendo que el juicio de los impíos venga tan repentinamente y tan rápido como una olla se calienta ante el fuego. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así arrebátalos con tempestad. Ahora, hermanos, creo que el verso 10 es la clave de este salmo. Aquí está el corazón de este salmo. Verso 10, sobre todo la primera parte. Dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Meditemos en estas palabras. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Hermanos, este verso debería causarnos a nosotros solemnidad, temor y reverencia. El justo aquí es el creyente, el que ha sido justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice que el creyente se alegrará cuando viere la ¿qué? La venganza. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Él se gozará el día de la retribución, el día que la justicia de Dios sea satisfecha, sea vindicada. El creyente se gozará. Ahora, ¿qué no quiere decir esto? ¿Qué no quiere decir? Hermanos, no hemos de vengarnos, no hemos de tomar justicia por mano propia. La Escritura es clara, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David está diciendo que el creyente se alegrará el día en que Dios mismo sea el que haga la venganza. Mía es la venganza, Él es el que paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos.
David aquí no está promocionando o incentivando a que nos venguemos nosotros mismos. Es más, el mismo David no hizo esto con su enemigo Saúl, cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. La venganza, hermanos, es del Señor. El justo, el creyente, tampoco se alegra en el sufrimiento del impío en sí mismo, porque ni siquiera Dios lo hace. La Escritura dice, por ejemplo, quiero yo la muerte del impío, Ezequiel 18:23. Dios no se complace en la condenación como tal, en infringir sufrimiento. Dios se complace en que su justicia sea satisfecha. Y esa debe ser el motivo del corazón de sus hijos. Por ejemplo, hay un proverbio que dice lo siguiente, Proverbio 24:17. Proverbios 24:17. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Proverbios 24:17. Hermanos, Dios mismo no se complace ni se deleita en infringir sufrimiento o condenación. Y como dice Proverbios, tampoco nos manda a que nosotros nos gocemos cuando nuestro enemigo caiga. Ahora, si esto es así, surge la pregunta, ¿por qué entonces se alegra el justo? Porque miren el verso 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Hermanos, acordémonos que la Escritura no se contradice a sí misma. Entonces, ¿en qué se alegra el justo? Hermanos, en la justicia de Dios, en que la justicia de Dios sea vindicada, satisfecha, en que el pecado no sea pasado por alto. Uno de los atributos de nuestro Dios es su justicia, y esa justicia debe ser satisfecha en la muerte de Cristo o en la condenación de los impíos. Esa justicia debe recaer sobre la cabeza del Cordero en representación de quienes creen en Él, o esa justicia caerá sobre la cabeza del impío que niega al Salvador. Morirá por sus pecados, dice la Escritura. Hermanos, nosotros mismos como humanos nos indignamos cuando vemos injusticia en este mundo. Por ejemplo, nosotros lo hemos vivido, lo hemos escuchado. Cuando alguien comete un crimen horrendo, un homicidio, un crimen horrendo es cometido, y el juez deja en libertad a esta persona, ¿qué pasa por nuestras mentes? Hay indignación, hay indignación. ¿Nosotros nos alegramos? No. Existe una indignación. Esa persona merece ¿qué? Castigo. Merece castigo. Pues el creyente se indigna al ver los mandamientos de Dios quebrantados. El creyente se indigna cuando el Evangelio es rechazado. En el fondo de su corazón se duele. Aunque nosotros a veces no digamos palabras como las que usa el salmista acá, en el fondo de nuestra alma anhelamos justicia, cual la de los mártires en Apocalipsis. Veamos ese verso un momento. Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10. Dice, allí hablando de quienes habían sido muertos por causa de la justicia, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? ¿Y qué? Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Vamos a considerar, hermanos,
el último verso. Habiendo visto que el justo se alegrará el día de la venganza, por la justicia de Dios, hermanos. El día del juicio, pensemos en esto, el día del juicio, el creyente con un temor reverente alabará al Señor cuando condene y cuando haga justicia. Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Verso 11, el último versículo. La justicia de Dios prevalece. La justicia de Dios prevalece. ¿Por qué nos gozamos en la justicia de Dios? Este verso nos dice: ciertamente hay galardón para el justo, y ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Primero, nos gozamos por lo siguiente: hay galardón para el justo. Es decir, ninguno de su pueblo, de los hijos del Señor, dirá como en algún momento pensó el salmista Asaf: en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Qué quiero comunicar, hermanos? Que nunca diremos que en vano hemos servido al Señor. Nunca diremos que en vano hemos procurado honrarle. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Dios honra a los que le honran. Allí hay justicia. ¿Y cuál es nuestro galardón? Que el justo, el creyente, haya la justicia de Dios en la persona de Jesucristo, para que seamos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Por qué nos gozamos también? Fíjense en las palabras: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Cómo comenzó nuestro salmo? Con gobernantes impíos que pervierten la justicia. Ahora, hermanos, preguntémonos: ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Por supuesto que sí. Al final todos reconocerán que hay un juez en la tierra que sí sabe lo que es la justicia. Al principio, refiriéndose a los gobernantes de este mundo, el salmista dice: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Pues bien, el Señor sí sabe lo que es la justicia, por cuanto Él mismo es justo y juzgará con justicia. Y para finalizar, recordemos, hermanos, que ese juicio y esa justicia, Dios el Padre la ha delegado ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Quiero finalizar leyendo esos versículos. Hechos 10:42. Hechos 10:42 nos dice: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como ¿qué? Como juez de los vivos y de los muertos. Hechos 17:31. Con este verso finalizamos. Hechos 17:31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Amén, hermanos. Que Dios nos conceda ver a Dios en todos sus atributos. Dios es grande en amor, Dios es grande en misericordia, pero Dios también es fuego consumidor, Dios también es justo, Dios es el juez y ha delegado ese juicio en nuestro Señor. Y querámoslo o no, los hombres lo nieguen o no,
Hay un día establecido, fijado, en que será el juicio. Vamos a orar.